¿Cómo es que un grupo de odio que gobernó todo un país parece haber desaparecido en el aire? Alerta de spoiler, no lo hicieron. Mientras que la Segunda Guerra Mundial ha fascinado a historiadores y al público por igual desde 1945, lo que sucedió con los perpetradores de uno de los mayores males de todos los tiempos se discute menos a menudo. Hoy en Mamute Curioso, estamos examinando la cruda verdad sobre lo que ocurrió con los nazis después de la Segunda Guerra Mundial. Zonas de ocupación. Después de la victoria aliada en la Segunda Guerra Mundial, Alemania fue dividida en zonas de ocupación entre Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y la Unión Soviética. Los aliados adoptaron diversas políticas bajo el Plan General de Desnazificación. La desnazificación fue un plan implementado para liberar a la sociedad alemana y austríaca del poder e influencia nazi. La vida para los nazis detenidos no era igual en todas las zonas. Los campos de internamiento soviéticos tenían las condiciones más precarias. Esto llevó a muchos a intentar trasladarse a una de las zonas occidentales bajo el pretexto de sentimientos anticomunistas. De las zonas occidentales, la Alemania ocupada por los franceses fue la más indulgente. En su opinión, Alemania en su conjunto era responsable de la guerra y le dieron menos importancia a la clasificación entre nazis y no nazis. Desnazificación. En los 5 años siguientes a la guerra, alrededor de 400.000 alemanes fueron detenidos en campos de internamiento mientras esperaban posibles sanciones. Esto suena como mucho al principio, pero cuando se considera que hasta 45 millones de alemanes en ese momento eran miembros o simpatizantes del partido nazi. Pero algo no cuadra. El problema con la desnazificación fue de una magnitud abrumadora. Simplemente había demasiados alemanes involucrados para procesar quién había hecho qué. Imagina a todo un país haciendo fila en el DMV. Eso es el tipo de lentitud burocrática de la que estamos hablando. Otro problema fue la reconstrucción de la economía alemana. Según las reglas de desnazificación, a los infractores se les debía retirar de puestos jerárquicos y obligarlos a realizar trabajos manuales. Pero si se responsabilizaba a cada nazi y simpatizante nazi, literalmente no habría suficientes trabajadores calificados para una sociedad funcional. En la zona británica, por ejemplo, se descubrió que el 90% de los abogados eran nazis. Dado que no podrían tener una sociedad funcional sin ley ni orden, Gran Bretaña determinó que el 50% de los servicios civiles legales alemanes podían ser ocupados por nominales nazis. Nazis en nombre, pero no nazis de verdad. La zona francesa se enfrentó a un problema similar con los maestros. Después de despedir a 3/4 de los maestros debido a la influencia nazi, tuvieron que volver a contratarlos para tener un sistema educativo. Reconstruir un país mientras intentas categorizar y penalizar a un gran número de ciudadanos culpables estaba lejos de ser un proceso sencillo. Cuando comenzó la desnazificación, Eisenhower, un general del ejército en ese momento, estimó que el proceso tomaría unos 50 años. Pero para 1946, las potencias aliadas habían entregado las riendas de la desnazificación a Alemania. ¿Espera qué? Sí. Alemania ahora estaba a cargo de hacer cumplir su propio castigo. América del Sur. Un destino popular para los peores nazis, América del Sur contenía muchos dictadores simpatizantes en ese momento que abrieron sus puertas proverbialmente. Se cree que hasta 9.000 funcionarios y colaboradores nazis escaparon a América del Sur después de la guerra. Mientras que Brasil y Chile tuvieron su parte justa de exiliados, Argentina, de lejos, tuvo la mayor cantidad. Juan Perón, el presidente argentino, era bastante aficionado al fascismo, especialmente después de servir como agregado militar en Italia al principio de la Segunda Guerra Mundial. También buscaba aumentar el poder de su propio país, reclutando a aquellos con experiencia militar y técnica específica. Perón y sus funcionarios gubernamentales trabajaron para crear rutas de escape nazis a través de puertos en Italia y España. También ayudó a falsificar documentos para abandonar el país. La mayoría de los nazis se dirigieron hacia el Pacífico utilizando pasaportes falsos de la Cruz Roja sellados con visas turísticas argentinas. Una vez en Argentina, la mayoría de los nazis cambiaron su nombre por un tiempo para esconderse. Pero algunos volvieron a vivir bajo sus verdaderos nombres cuando quedó claro que Argentina no los extraditaría de regreso a Alemania, incluso si descubrían su identidad. Operación Paperclip. Por supuesto, Argentina no fue el único país que reclutó nazis para su propio beneficio.
A medida que comenzó una carrera armamentista entre Estados Unidos y la Unión Soviética, la recolección de científicos e ingenieros expertos se convirtió en una prioridad más alta para los gobiernos respectivos que castigar los crímenes contra la humanidad. En 1945, Estados Unidos había promulgado secretamente el programa Operación Paperclip para llevar de vuelta a científicos e ingenieros alemanes al continente, muchos de ellos nazis, esencialmente como armas humanas. Cerca del final de la guerra, Alemania se dio cuenta de la necesidad de estas habilidades y el científico alemán Werner Osenberg creó una lista identificando nombres. Un técnico de laboratorio polaco terminó encontrando la lista hecha jirones en un inodoro, la cual eventualmente llegó de MI6 a la inteligencia de EUU. Además de querer a estas personas para su propio bando, otra motivación crucial de la operación Paperclip era evitar que los soviéticos obtuvieran su experiencia técnica. Aunque se llamaba una operación de evacuación, los objetivos identificados fueron básicamente secuestrados y obligados a ir a los Estados Unidos, donde eran retenidos durante meses para ser interrogados. Aún así, muchos de estos científicos en cohetes tuvieron carreras increíblemente exitosas en los Estados Unidos y formaron parte del programa espacial de la NASA, a pesar de un nivel sospechoso de participación nazi entre ellos. Juicios de Nuremberg. Para los infractores más graves que no lograron esconderse, los juicios de Nuremberg procesaron a nazis en 1946 por crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y guerras de agresión. Estos juicios fueron importantes para determinar el derecho internacional, específicamente en lo que respecta a enjuiciar crímenes de guerra. También fueron un paso crucial para responsabilizar a algunos de los criminales más destacados del Holocausto. El primer juicio, y el más conocido, acusó a 24 hombres, con resultados que variaron desde la absolución hasta 10 años de prisión y la ejecución de 12 de ellos. Mientras que los juicios representaron justicia para algunos, 12 hombres condenados a la pena capital palidecen en comparación con los millones que murieron en el Holocausto y la gran cantidad de perpetradores que nunca fueron responsables por sus acciones. Algunos han criticado la legalidad de los juicios de Nuremberg, calificándolos como un ejemplo de justicia de los vencedores y judicialmente inválidos. Otras críticas han señalado la hipocresía de las naciones aliadas al enjuiciar crímenes contra la humanidad después de sus propias diversas acciones durante la guerra. Después de que las potencias aliadas abandonaron sus esfuerzos de desnazificación después de solo unos meses, Alemania asumió el desafío, aunque aún estaba ocupada por países aliados. No sorprendentemente, Alemania adoptó un conjunto más laxo de reglas cuando se trataba de identificar y castigar a los nazis. Cualquier persona nacida después de 1919 se consideraba lavada el cerebro y exenta de castigo. De los funcionarios públicos que Estados Unidos había destituido de sus cargos, el 75% fueron reinstalados. Y para evitar quedar atrapados en el engorroso y largo proceso de juicios, el 90% de los nazis fueron clasificados como infractores menores. Para 1048, la Guerra Fría se había convertido en una preocupación mayor para Estados Unidos, y cualquier caso restante fue acelerado con procedimientos legalmente cuestionables, en el mejor de los casos. Para 1951, la desnazificación había terminado, y el énfasis se trasladó hacia el pago de reparaciones a las víctimas y sus familias. A través de indultos y amnistías promulgados por el gobierno alemán, casi 800.000 personas quedaron liberadas de cualquier castigo o pena. Entonces, ¿Alemania finalmente fue desnazificada? En el Ministerio de Justicia alemán en ese momento, el 77% de los altos funcionarios eran antiguos nazis. Después de la guerra, algunos de los nazis más notorios lograron esconderse y luego escapar de Alemania. Mientras que algunos vivieron vidas enteras sin ser castigados por asesinatos en masa, otros nombres importantes fueron capturados por cazadores de nazis, quienes surgieron para entregar justicia a criminales de guerra que vivían en el anonimato. Adolf Eichmann, el cerebro detrás de la solución final de Hitler y la red de campos de concentración, huyó a Buenos Aires, donde trabajó en una planta automotriz de Mercedes-Benz y vivió con su esposa e hijos. No fue hasta 1960 que Eichmann fue capturado por agentes israelíes, drogándolo y volándolo fuera de Argentina, disfrazado como trabajador de una aerolínea israelí que había sufrido un trauma en la cabeza. A pesar de las protestas de Argentina por su regreso, Eichmann fue juzgado y ejecutado en Israel. Sin embargo, no todos los cazadores de nazis eran agentes gubernamentales. Simon Wiesenthal, un sobreviviente del Holocausto convertido en cazador de nazis, rastreó a Franz Stangl en Sao Paulo.
Stangl fue responsable del programa de eutanasia Action Take 4, que mató a personas con discapacidades mentales y físicas. Después de que Wiesenthal lo descubrió, Stangl fue extraditado a Alemania Occidental y condenado a cadena perpetua. Hasta 2019, en Estados Unidos, Jakiw Palig fue deportado del país a los 95 años. Un historiador del Museo Memorial del Holocausto de Estados Unidos descubrió que Palig había servido como guardia en un campo de trabajo forzado durante la guerra, en lugar de trabajar en la granja de su padre como afirmaba en 1949. Es una verdad desafortunada que no todos los nazis fueron responsables por sus crímenes. La caza de nazis ha disminuido desde entonces, ya que la mayoría de las personas vivas durante la Segunda Guerra Mundial han fallecido.